En algún lugar del norte de México, donde el sol calcina la tierra y el horizonte se desdibuja en una vibración de calor, yace el esqueleto de un imperio. No es una tumba de faraones, ni las ruinas de una civilización antigua, sino los restos de una fortaleza moderna, un complejo que en su día fue el corazón palpitante de un poder inmenso y temido. Hoy, el silencio es su único soberano, un silencio denso, pesado, que parece absorber el sonido del viento que se cuela por los huecos de las ventanas arrancadas. Las paredes, de un hormigón que aspiraba a la eternidad, ahora muestran sus entrañas de acero corroído. Están cubiertas por las cicatrices del tiempo y el saqueo, un lienzo de grafitis que intentan gritar sobre el eco de una historia mucho más oscura. La estructura, una mezcla de hacienda tradicional y búnker brutalista, se erige como un monumento a una contradicción fundamental: el deseo de ser visto y la necesidad obsesiva de permanecer oculto. La tierra alrededor está seca, agrietada. Canales de riego de cemento, antaño una proeza de ingeniería que mantenía un oasis artificial en pleno desierto, ahora son zanjas vacías que serpentean como venas secas. Este sistema, que una vez simbolizó el flujo constante de riqueza y control, es hoy el mapa de un colapso. El agua que nutría la vida en la superficie era la misma metáfora del torrente de violencia que corría por debajo. Al cruzar el umbral inexistente de la entrada principal, el aire cambia. Se vuelve más frío, cargado con el olor a polvo acumulado, a madera podrida y a la humedad atrapada en los sótanos. La luz del sol se filtra en haces diagonales, iluminando partículas que danzan en una quietud casi sagrada, como si el tiempo se hubiera detenido justo después de la catástrofe. El espacio fue diseñado para impresionar, para empequeñecer al visitante, y aún en su devastación, conserva una sombra de esa arrogancia arquitectónica. Esta no es solo una propiedad abandonada, es el cuerpo físico de una ambición desmedida. La biografía escrita en hormigón y mármol de Rafael Caro Quintero. Cada ladrillo fue un paso en su ascenso, cada muro de seguridad una manifestación de su creciente paranoia. La casa creció con él, se blindó a medida que sus enemigos se multiplicaban y finalmente se derrumbó simbólicamente junto a él, convirtiéndose en la prueba material de sus crímenes. Concebida como un santuario de poder absoluto, la finca era un reino soberano en sí misma, un lugar aislado del mundo por kilómetros de terreno hostil y por muros de 3 metros de altura coronados por torres de vigilancia. Aquí dentro, las leyes de México eran una sugerencia lejana. La única voluntad que importaba era la de su dueño, que era una fortaleza construida no solo contra el Estado, sino contra la realidad misma. La dualidad de su diseño era un reflejo directo de la psique de su creador. La fachada rústica de una hacienda de terrateniente buscaba proyectar la imagen de un hombre del pueblo, un benefactor conectado a la tierra, pero tras esa máscara se escondía una infraestructura militar, pistas de aterrizaje clandestinas, búnkeres subterráneos y una red de túneles de escape. Era la arquitectura de la desconfianza. Esta construcción no respondía únicamente a la vanidad, era el intento desesperado de un hombre, surgido de la pobreza más absoluta, por materializar su poder, por darle un peso y una forma que lo hicieran incontestable. El rancho era una fortaleza contra sus rivales, pero sobre todo, era una fortaleza contra el recuerdo persistente de su propia insignificancia original, una coraza de lujo y brutalidad contra un profundo complejo de inferioridad. Desde estas estancias ahora vacías, se gestó la primera gran federación criminal de México. Los muros, si pudieran hablar, narrarían las reuniones que definieron el narcotráfico moderno, las alianzas selladas con los cárteles colombianos y las listas de sobornos que compraban la lealtad de las más altas esferas del poder. La casa no fue un mero escenario, fue un cómplice silencioso, un instrumento que facilitaba y ocultaba las operaciones de un imperio en expansión. Lo que se ve en la superficie de estas ruinas es solo el prólogo de la historia. La verdadera naturaleza del lugar no residía en sus salones de mármol italiano o en sus establos de caballos pura sangre.
El verdadero poder y el verdadero horror se encontraban en los niveles inferiores, en los compartimentos secretos y en las estancias insonorizadas que no aparecían en ningún plano. El sonido del agua que una vez recorría los canales era el pulso del rancho, el murmullo constante del dinero y el poder fluyendo sin cesar. Pero ese sonido también era el tic-tac de una bomba de relojería, contando los segundos hasta una explosión inevitable. Cada gota que mantenía verde el césped era un recordatorio de la sangre que financiaba el espejismo. La opulencia era solo la superficie. Lo que sucedió dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para desenterrar las historias grabadas en estas paredes, suscríbete y acompáñanos en este descenso. Antes de que el hormigón fuera vertido y el acero se retorciera en armaduras, existía la tierra, una tierra específica, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Un lugar donde el sol castiga y las oportunidades son tan escasas como la lluvia. Aquí, en la cuna de la pobreza endémica, nació Rafael Caro Quintero. Su infancia no fue una de carencias románticas, sino una de humillación estructural, una lección diaria sobre la insignificancia. El hambre no era una metáfora, era un estado físico que moldeaba la percepción del mundo, un mundo que parecía pertenecer a otros. La fractura original no fue un único trauma violento, sino la lenta erosión de la dignidad. Crecer viendo a su familia sometida a los ciclos impredecibles de la cosecha y la deuda generó en él un desprecio profundo por la impotencia. El paisaje que lo rodeaba era una paradoja, una tierra fértil que, sin embargo, solo producía miseria para los suyos. Esta tierra se convirtió en su primera obsesión, el adversario a conquistar y el lienzo sobre el que proyectaría su poder futuro. No soñaba con escapar de ella, soñaba con poseerla hasta sus raíces. Sus primeros delitos no nacieron de una ambición grandilocuente, sino de una lógica de supervivencia brutalmente pragmática. El cultivo de marihuana no fue una elección ideológica, sino la única agricultura que ofrecía una vía de escape real. En esas primeras plantas, escondidas entre el maíz, se encontraba el germen de su imperio. Aprendió el lenguaje de la tierra no como un agricultor paciente, sino como un estratega que buscaba forzarla a rendir el fruto prohibido que valía más que el oro. El punto de inflexión moral fue sutil, casi imperceptible. No hubo un pacto con el diablo, sino una serie de pequeñas transgresiones que normalizaron la violencia como una herramienta de negocio. La primera vez que tuvo que defender su cosecha, no con palabras, sino con un arma. La primera vez que pagó un soborno y vio cómo la autoridad se disolvía ante el dinero. Cada uno de estos actos era un paso que lo alejaba del campesino anónimo y lo acercaba al patrón que imponía sus propias reglas. Con el primer flujo significativo de dinero llegó una revelación. El dinero no solo compraba objetos, compraba una forma de existencia. Compraba silencio, lealtad y, sobre todo, borraba el estigma de su origen. Cada fajo de billetes era una capa de armadura contra el recuerdo del niño descalzo. Fue entonces cuando la vanidad, hasta ese momento latente, comenzó a florecer como una planta exótica y venenosa, alimentada por un complejo de inferioridad tan profundo como las minas de la Sierra Madre. La ambición dejó de ser una mera aspiración a una vida mejor y se transformó en una necesidad existencial de crear un universo propio, un lugar donde la realidad exterior, con sus jerarquías y sus desprecios, no pudiera penetrar. La idea de una casa comenzó a tomar forma en su mente, pero no como un hogar, sino como una declaración, un monumento material que gritara al mundo, y a sí mismo, que ya no era nadie, un lugar que fuera la antítesis física de la choza de adobe de su niñez. Este deseo no era aleatorio, era una manifestación directa de su psique. Necesitaba un espacio que reflejara su dualidad interna. Por un lado, la fachada de una hacienda tradicional, un guiño a su identidad de hombre del pueblo, un terrateniente conectado a sus raíces. Por otro, la infraestructura de una fortaleza inexpugnable, una respuesta a la paranoia creciente que acompañaba cada nuevo nivel de poder. La casa debía ser un escenario y un búnker al mismo tiempo. La obsesión por el control total
aprendida en los campos de cultivo donde cada variable debía ser dominada, se transfirió al diseño de su futuro reino. Soñaba con un lugar donde pudiera controlar el agua que corría por los canales, la luz que entraba por las ventanas y, sobre todo, la vida y la muerte de quienes cruzaran sus muros. El rancho no sería una adquisición, sería una creación, un acto demiúrgico para un hombre que se veía a sí mismo como un dios en su propio dominio. El gatillo emocional definitivo fue, probablemente, un acto de desprecio. Una mirada, una palabra de alguien del viejo orden, de la élite adinerada de Guadalajara o Culiacán, que le recordó su origen humilde a pesar de su nueva riqueza. Ese tipo de humillación, para un ego tan frágil y blindado, actuaba como un veneno. La construcción del rancho se convirtió en la respuesta a esa ofensa, una venganza arquitectónica a escala masiva. La visión se volvió más clara. No bastaba con que fuera grande, tenía que ser autosuficiente, un enclave soberano. Requeriría su propia fuente de agua, su propia energía, su propia pista de aterrizaje, para no depender de las infraestructuras del Estado que despreciaba y corrompía. Sería un país en miniatura, con él como único legislador y juez. Comenzó a visualizar detalles específicos, cada uno cargado de un profundo simbolismo personal. Mármoles italianos para cubrir el suelo de tierra que pisó en su infancia, grifos de oro para reemplazar las bombas manuales de agua, establos con caballos pura sangre, criaturas nobles y poderosas que él y solo él podría poseer. Cada lujo no era un capricho, sino la anulación sistemática de una carencia pasada. La elección del emplazamiento fue el primer acto estratégico de su construcción. Debía estar en un lugar remoto, aislado, donde la geografía misma actuara como la primera línea de defensa, lejos de miradas curiosas, lejos de la jurisdicción fácil de sus enemigos y del propio gobierno. El aislamiento no solo garantizaría seguridad, sino que reforzaría la sensación de estar en un mundo aparte, un reino separado de la realidad ordinaria. El rancho, antes incluso de que se colocara el primer ladrillo, ya existía como una necesidad psicológica. Era el intento de construir una fortaleza no solo contra sus rivales o contra la ley, sino contra el recuerdo persistente de su propia insignificancia. Un caparazón de hormigón y lujo para proteger el núcleo vulnerable de su identidad. La maquinaria interna que lo impulsaba no era la de un empresario calculador, sino la de un faraón moderno. Estaba construyendo su propia pirámide en vida, un mausoleo a su poder que debía ser tan inmenso e innegable que su eco resonaría mucho después de su muerte. La casa no era para vivir, era para ser. Así, la idea dejó de ser un sueño y se convirtió en un proyecto. Se adquirieron las primeras hectáreas de tierra, no a través de agentes inmobiliarios, sino a través de la intimidación y el dinero en efectivo. Los planos no los dibujó un arquitecto de renombre, sino que fueron dictados por los contornos de su ambición y su miedo. El rancho no fue un producto de su éxito, fue una de las causas. La necesidad de financiar una construcción tan colosal lo empujó a expandir sus operaciones, a asumir mayores riesgos, a ser más despiadado. La fortaleza exigía la expansión del imperio, y la expansión del imperio exigía una fortaleza más grande. Un ciclo que se retroalimentaba, creciendo en espiral hacia una colisión inevitable con el mundo exterior. El primer hormigón que se vertió en aquella tierra remota no pretendía fundar un palacio, sino una base de operaciones. La construcción inicial del rancho fue modesta, casi espartana, un reflejo de un hombre que aún medía sus fuerzas contra el mundo. Era una hacienda funcional, con muros gruesos para aislar del calor y un patio central que recordaba a las fincas de antaño. Su diseño no hablaba de lujo, sino de pragmatismo, la arquitectura de un agricultor que expandía su negocio y necesitaba un almacén más grande y seguro para su cosecha. Esta primera fase fue financiada por una sola idea, una innovación que transformó un negocio artesanal en una industria global. Lejos de las miradas, en las vastas llanuras de Chihuahua, propiedades colosales como el Rancho Búfalo se convirtieron en fábricas de marihuana al aire libre. La escala era inconcebible, miles de hectáreas dedicadas a un monocultivo ilícito,
atendidas por un ejército de campesinos jornaleros que vivían y trabajaban en el lugar, ajenos a la magnitud de la operación de la que formaban parte. La genialidad de Caro Quintero no fue la violencia, sino la aplicación de la lógica industrial a la agricultura prohibida. Implementó sistemas de riego por goteo traídos de Israel, optimizó el uso del agua en pleno desierto y, sobre todo, popularizó el cultivo de la marihuana sin semilla, la sin semilla, una variedad de una potencia y un valor muy superiores a la competencia. Estaba tratando la tierra no como un campesino, sino como un ingeniero agrónomo del crimen, y la tierra le devolvía beneficios exponenciales. Con este torrente de dinero nuevo, la hacienda original comenzó a mutar. El pragmatismo dio paso a la ambición. Se levantó una nueva ala, no para la familia, sino para los negocios. Contenía oficinas, salas de reuniones y un sistema de comunicaciones rudimentario pero eficaz, que lo conectaba con su red de distribución en expansión. La casa empezaba a desarrollar un cerebro, un centro neurálgico desde donde se coordinarían las operaciones que abarcaban miles de kilómetros. Este crecimiento arquitectónico coincidió con un hito estratégico, la creación del Cártel de Guadalajara. Junto a sus socios, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, unificó a los clanes dispersos de Sinaloa bajo una sola bandera. El rancho se convirtió en la sede no oficial de esta federación. Los muros que antes solo protegían mercancía, ahora albergaban las cumbres que definirían el futuro del narcotráfico en Norteamérica. La siguiente transformación llegó con el olor a queroseno y el polvo blanco de los Andes. El acuerdo con los cárteles colombianos para servir como su plataforma de entrada a Estados Unidos abrió un grifo de riqueza que empequeñeció todo lo anterior. El negocio ya no era solo agrario, se había vuelto logístico y global. El rancho debía reflejar este nuevo estatus, esta promoción a las grandes ligas del crimen internacional. Surgió entonces un pabellón de invitados, un monumento al exceso y a la hospitalidad estratégica. Las suites fueron revestidas de mármol italiano y maderas preciosas traídas de África. La grifería de los baños era de oro macizo. No era un simple gesto de ostentación, era un mensaje para sus socios colombianos. Aquí, en el corazón del desierto mexicano, operamos al mismo nivel de sofisticación y poder que vosotros en Medellín. El entretenimiento se convirtió en una herramienta de poder, y la arquitectura se adaptó para ello. Se excavó una sala de fiestas subterránea, un espacio cavernoso e insonorizado donde la música, el alcohol y los excesos servían de escenario para observar, escuchar y poner a prueba la lealtad de los invitados. Era un lugar donde las celebraciones y las sentencias de muerte podían ocurrir a pocos metros de distancia, separadas solo por una capa de hormigón armado. El poder atrae el peligro como la luz a los insectos. Un atentado fallido, o quizás solo el rumor de uno, fue el catalizador para la fase más paranoica de la construcción. La vanidad fue desplazada por el miedo y el arquitecto principal pasó a ser el instinto de supervivencia. El rancho dejó de expandirse hacia afuera en busca de prestigio y comenzó a blindarse hacia adentro en busca de invulnerabilidad. Un muro perimetral de 3 metros de altura, reforzado con varillas de acero y cimientos profundos, rodeó todo el complejo. No era una valla para marcar una propiedad, sino una muralla de fortaleza medieval diseñada para resistir un asedio. El rancho se desgajó física y simbólicamente del territorio mexicano, convirtiéndose en una isla de hormigón, un enclave soberano regido por una única ley, la de su dueño. Sobre la muralla se erigieron torres de vigilancia. Para no romper la estética rústica de la hacienda, fueron camufladas como campanarios o silos de agua. Esta dualidad era la esencia del lugar, una fachada de tradición y piedad que ocultaba una infraestructura militar. Era la arquitectura de la mentira, una escenografía diseñada para engañar al ojo no entrenado y para vigilar al enemigo que podía estar en cualquier parte. La luz natural que entraba en la residencia principal se volvió un riesgo. Todas las ventanas fueron reemplazadas por cristales blindados de varias capas, capaces de detener proyectiles de alto calibre. El paisaje exterior, el mismo que él había conquistado,
ahora solo podía ser observado a través de un filtro de seguridad. La fortaleza que lo protegía del mundo también lo aislaba de él, convirtiendo su santuario en una jaula dorada. A medida que los beneficios de la cocaína alcanzaban cifras astronómicas en la década de los 80, la construcción descendió a las entrañas de la tierra. La superficie ya no era suficiente para contener ni la riqueza ni los secretos del imperio. El subsuelo ofrecía un lienzo en blanco para materializar las fantasías más oscuras de seguridad y ocultación. Se excavaron búnkeres de hormigón conectados por una red de túneles. No eran simples refugios, sino cámaras acorazadas con control de temperatura y humedad para almacenar toneladas de droga, arsenales de armas de guerra y montañas de dinero en efectivo. Eran las criptas de un faraón moderno, donde se acumulaban los tesoros que garantizaban su poder en este mundo y quizás en el más allá. La pista de aterrizaje de tierra, apta para avionetas, se convirtió en una reliquia de un pasado más modesto. Fue pavimentada, alargada e iluminada para operaciones nocturnas, capaz de acoger aviones de carga bimotores. El rancho ya no era un punto en el mapa, era un nodo logístico internacional, un aeropuerto privado que borraba las fronteras y se comunicaba directamente con las selvas de Colombia y las ciudades de Estados Unidos. El interior de la casa principal se transformó en un laberinto defensivo. Se instalaron paredes falsas que ocultaban arsenales o rutas de escape. Se construyeron habitaciones del pánico y compartimentos secretos en suelos y techos. La propia arquitectura se convirtió en un arma, diseñada no solo para vivir, sino para desaparecer, para confundir y para matar. Mientras la fortaleza se volvía más brutalista y hermética, el sistema de riego que la rodeaba alcanzaba su máxima expresión. Una compleja red de canales de cemento y aspersores automáticos mantenía un césped imposiblemente verde y unos jardines exuberantes en mitad del desierto. Era la fachada definitiva, el símbolo de vida y prosperidad que ocultaba la industria de la muerte que lo financiaba todo. El rancho se había convertido en un cronograma físico de su ascenso. Cada ala nueva correspondía a una nueva alianza criminal, cada muro de seguridad a un nuevo enemigo, cada lujo importado a un intento de borrar una cicatriz de su infancia. La casa era su biografía, escrita no con tinta, sino con hormigón, acero y mármol. La estructura final era una contradicción hecha edificio, un monumento a la megalomanía que, sin embargo, anhelaba el secreto absoluto. Un palacio diseñado para impresionar a un círculo íntimo de aliados y aterrorizar a sus rivales, pero cuya existencia misma debía ser negada al mundo exterior. Era la materialización de un poder que solo podía existir en la sombra. Al final de este frenesí constructivo, el complejo ya no era una casa. Era un organismo vivo y autónomo, con un esqueleto de acero, una piel de hormigón, un sistema circulatorio de canales de agua que bombeaban dinero y un cerebro subterráneo que conspiraba en la oscuridad. El hombre había construido un monstruo a su imagen y semejanza, y ahora vivía en sus entrañas. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad del constructor? Los interiores de mármol, las ventanas a prueba de balas o la bóveda subterránea. El rancho había alcanzado su forma definitiva. Ya no era un proyecto en construcción, un sueño en expansión, sino un hecho consumado, una declaración de poder grabada a fuego y hormigón sobre el paisaje del desierto. En su apogeo, el complejo era una máquina perfecta, un ecosistema cerrado donde cada engranaje, desde el jardinero que podaba los rosales hasta el sicario que vigilaba el perímetro, funcionaba en sincronía con la voluntad de un solo hombre. La invencibilidad no era una aspiración, era la atmósfera que se respiraba en el aire. La vida en la superficie se regía por una liturgia de normalidad grotesca. El sol de la mañana se reflejaba en los aspersores que giraban con precisión hipnótica, manteniendo un césped de un verde insultante. Los caballos de pura sangre eran cepillados en establos con aire acondicionado, mientras el dueño desayunaba en una terraza con vistas a su lago artificial. Era la escenografía de un terrateniente exitoso,
un patriarca benevolente que había domado la tierra y ahora disfrutaba de sus frutos. Pero este teatro de la opulencia solo existía para ocultar la verdadera función del lugar. El rancho no era un hogar, era un centro de mando. No era un palacio, era un búnker psicológico. Cada objeto de lujo, cada obra de arte cumplía una doble función: proyectar una imagen de éxito y servir como distracción, como el brillante plumaje de un ave venenosa. La belleza era un camuflaje para la brutalidad que latía en los cimientos. Las fiestas eran el ritual central del poder. Músicos famosos eran transportados en avión para actuar en escenarios privados. Políticos de alto nivel y jefes de policía llegaban en convoyes de vehículos blindados. El alcohol fluía como el agua en los canales de riego, y los regalos extravagantes sellaban alianzas y compraban lealtades. La generosidad del anfitrión era legendaria, una herramienta calculada para desarmar y seducir. Sin embargo, cada invitado era simultáneamente un agasajado y un sospechoso. Detrás de los espejos venecianos y dentro de las lámparas de araña, ojos y oídos electrónicos registraban cada conversación, cada gesto. Las suites de invitados, forradas de seda y mármol, estaban equipadas con micrófonos tan sensibles que podían captar un susurro. La hospitalidad era una forma de vigilancia. La confianza, una debilidad que su dueño no podía permitirse. Estas celebraciones ruidosas y coloridas contrastaban con el silencio absoluto de las operaciones que se gestaban en el subsuelo. En la sala de juntas subterránea, forrada de plomo para anular cualquier intento de espionaje electrónico, no había música ni risas, solo el frío cálculo de las rutas, los tonelajes y los sobornos. Era aquí donde el imperio se gobernaba de verdad, en una cripta de hormigón donde se reunían los señores de la droga mexicanos, los emisarios de los cárteles colombianos y los altos mandos de la Dirección Federal de Seguridad. El exterior de la fortaleza era un organismo en alerta perpetua. Los hombres que patrullaban el perímetro no eran simples guardias de seguridad, eran soldados privados, equipados con armamento militar y órdenes de disparar a matar. Las torres de vigilancia, disfrazadas de elementos arquitectónicos rústicos, barrían el horizonte con ópticas de visión nocturna. El rancho no dormía nunca. Su paranoia era un motor que funcionaba 24 horas al día. La seguridad no solo apuntaba hacia afuera, sino también hacia adentro. El personal que trabajaba en el complejo vivía en un estado de miedo controlado. Se les prohibía el acceso a zonas enteras bajo pena de muerte y se les sometía a registros y vigilancias constantes. Eran prisioneros bien pagados, engranajes anónimos de una maquinaria que los devoraría a la menor señal de deslealtad. Su silencio era el precio de su supervivencia. El dueño del rancho se había convertido en un espectro dentro de su propia creación. Se movía por pasillos que conocía de memoria, pero que a la vez le eran ajenos, diseñados más para la defensa que para la vida. Las ventanas a prueba de balas le ofrecían una vista perfecta de su reino, pero era una vista filtrada, muda, que lo separaba de la misma tierra que le había dado el poder. Estaba en la cima del mundo, pero completamente solo. Esta soledad autoimpuesta era el corolario inevitable de su poder absoluto. Al no poder confiar en nadie, se rodeó de muros. Al eliminar a todos sus rivales, se quedó sin iguales. Se convirtió en el único legislador, juez y verdugo de su dominio, un dios menor en un Edén de hormigón, un paraíso artificial donde la única emoción real y duradera era el miedo. El rancho se transformó en el escenario de una dualidad esquizofrénica. En el patio principal, a la luz del día, se podían celebrar bautizos con la presencia de la élite social y política de la región, con niños jugando sobre el césped inmaculado. La ilusión de una vida familiar, de piedad y tradición, era representada con una perfección casi cinematográfica. Simultáneamente, a escasos metros de distancia, en una de las bodegas insonorizadas del subsuelo, se podía estar llevando a cabo un interrogatorio. El sonido de la celebración en la superficie servía como la banda sonora macabra para actos de una crueldad metódica, donde la información se extraía con herramientas
que no dejaban lugar a la imaginación. La coexistencia de estos dos mundos era la verdadera esencia del lugar. El control total sobre el entorno físico era una extensión de la necesidad de controlar la realidad misma. Caro Quintero no solo había construido un edificio, había fabricado un universo a su medida, donde las leyes de la física y la moralidad eran suspendidas por su voluntad. El agua fluía hacia arriba, las plantas crecían en el desierto y la vida humana tenía el valor que él decidiera asignarle en cada momento. Su zoológico privado era la metáfora perfecta de su condición. Tigres, panteras y aves exóticas, criaturas poderosas y salvajes, arrancadas de sus hábitats naturales, vivían en jaulas doradas. Eran admiradas por su belleza y su ferocidad, pero estaban completamente sometidas. Al igual que ellas, su dueño era un prisionero de un entorno lujoso que él mismo había creado para contener su propia naturaleza. La rutina diaria se convirtió en una repetición obsesiva de rituales de seguridad. Antes de cada desplazamiento dentro del propio complejo, un equipo de avanzada revisaba la ruta. La comida era probada por catadores. Cada nuevo empleado era investigado hasta la raíz de su árbol genealógico. La fortaleza diseñada para protegerlo de sus enemigos lo obligaba a vivir como si el ataque fuera inminente y perpetuo. El poder había dejado de ser un medio para alcanzar la libertad y se había convertido en la forma más sofisticada de encarcelamiento. La riqueza que podía comprar cualquier cosa en el mundo exterior no podía adquirir un solo momento de paz genuina dentro de sus propios muros. Cada metro de muralla que añadía para mantener a los demás fuera era un metro más que lo encerraba a él dentro. En este punto álgido, el hombre se creía intocable, una entidad por encima del Estado y de sus rivales. El rancho era la prueba material de esta creencia. No era solo una base de operaciones, era un santuario a su ego, un monumento que le gritaba al mundo que un campesino de Badiraguato podía doblegar la realidad y construir su propio país. La fachada de la hacienda, con su aire de nobleza rural, se había vuelto una broma macabra. Era la máscara de un hombre que despreciaba profundamente su propio origen, que necesitaba cubrir el recuerdo de la tierra bajo sus pies descalzos, con capas de mármol italiano y alfombras persas. La casa no honraba sus raíces, las sepultaba. El sonido constante del agua circulando por los canales de riego se convirtió en el pulso del reino. Era el murmullo incesante del dinero fluyendo, del poder consolidándose. Pero para un oído atento, ese sonido no era el de la vida, sino el de una cuenta atrás. Cada gota que caía sobre el césped era un segundo menos en el reloj de un imperio construido sobre cimientos de arena y sangre. La arquitectura de la paranoia había alcanzado su máxima expresión. El laberinto de pasillos secretos, habitaciones del pánico y túneles de escape no era una precaución, era una profecía. El constructor anticipaba un asedio, una traición, una caída. Inconscientemente, había diseñado no solo su fortaleza, sino el escenario de su propio fin. El hermetismo del complejo era su mayor fortaleza y su vulnerabilidad fatal. Al aislarse tan completamente del mundo exterior, sus habitantes perdieron la perspectiva. Creían que las reglas que habían creado dentro de sus muros eran aplicables en todas partes. La arrogancia se convirtió en el aire viciado que todos respiraban. En la cúspide de su reinado, rodeado de un lujo inimaginable y protegido por un ejército privado, el hombre que lo controlaba todo cometió el error fundamental de los tiranos. Olvidó que por muy altos que fueran sus muros, su reino seguía existiendo dentro de un mundo mucho más grande, un mundo con leyes y poderes que, una vez provocados, no podían ser contenidos por el hormigón. El apogeo de un imperio es un estado de equilibrio precario, una cumbre tan afilada que cualquier movimiento en falso conduce a la caída. En la fortaleza del desierto, la ilusión de permanencia se había solidificado hasta convertirse en una certeza. El sistema funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería suizo, una sinfonía de logística, corrupción y miedo. Pero en el engranaje de esta maquinaria perfecta se introdujo una variable imprevista,
Un grano de arena con la capacidad de griparlo todo. Un nombre, susurrado primero en los pasillos de la embajada estadounidense en Ciudad de México, el de Enrique Camarena. Este agente de la DEA no era un adversario convencional. No operaba con la fuerza bruta, sino con la paciencia corrosiva del agua que se filtra en la roca. Su arma no era el fusil de asalto, sino la información. Durante años, había estado cartografiando el imperio no a través de sus líderes, sino a través de su infraestructura. Comprendió que la verdadera vulnerabilidad no residía en los hombres, sino en la tierra, en los sistemas de riego, en las pistas de aterrizaje clandestinas, en los flujos de capital que, como el agua en los canales del rancho, dejaban un rastro. La primera grieta visible en la fachada de hormigón del imperio no fue un tiroteo, sino una incautación. El desmantelamiento del rancho Búfalo en Chihuahua fue un golpe de una magnitud inconcebible. No se trataba solo de la pérdida de miles de toneladas de marihuana. Era una herida simbólica, una violación del santuario. La inteligencia de Camarena había localizado y destruido el corazón agrícola que bombeaba la riqueza al resto del sistema. Por primera vez, el mundo exterior había penetrado la burbuja de invulnerabilidad. La reacción dentro de la fortaleza no fue de cálculo estratégico, sino de furia visceral. Para la psique del propietario, este no era un revés empresarial, sino una ofensa personal, una humillación intolerable. La arrogancia, alimentada por años de impunidad absoluta, no le permitía concebir que una fuerza externa pudiera desmantelar su creación. La lógica del poder absoluto dicta que cualquier desafío debe ser aniquilado, no para neutralizar la amenaza, sino para reafirmar la propia omnipotencia. La fortaleza, diseñada para aislar y proteger, se reconfiguró para un propósito opuesto: atraer la amenaza hacia su centro para destruirla. La decisión de secuestrar a un agente federal de los Estados Unidos no fue un acto de guerra, fue un espasmo de un ego herido. Fue el error fundamental de quien confunde su reino aislado con el mundo entero, creyendo que las reglas que rigen dentro de sus muros son universales y que su poder no tiene jurisdicción ni límite. El 7 de febrero de 1985, el pacto no escrito que mantenía un frágil equilibrio entre los cárteles y el gobierno estadounidense se hizo añicos. La maquinaria logística del cártel de Guadalajara, habituada a mover toneladas de droga, se empleó para secuestrar a un solo hombre a plena luz del día. Este acto de arrogancia desmedida fue la piedra que, al ser arrojada, no solo causó ondas, sino que fracturó el estanque helado sobre el que todos patinaban. Tras el secuestro, una quietud antinatural se apoderó del rancho. El murmullo constante de las operaciones, el ir y venir de avionetas, el flujo de invitados, todo pareció detenerse. El aire se enrareció, cargado con el peso de una transgresión de la que no había vuelta atrás. La fortaleza, antes un símbolo de poder bullicioso, se convirtió en un mausoleo expectante, a la espera de una retribución que todos sabían inevitable. Fue entonces cuando las grietas simbólicas comenzaron a manifestarse físicamente. Una tubería del complejo sistema de riego reventó en un sótano, creando una mancha de humedad oscura que se extendía por una pared de hormigón como una gangrena. Los jardineros encontraron una plaga inexplicable que amarilleaba el césped perfectamente verde. El agua del lago artificial adquirió un tono turbio. La casa, como un organismo vivo, parecía somatizar la corrupción moral de su dueño. Aunque la tortura de Camarena tuvo lugar en una propiedad de Guadalajara, su eco psíquico resonó en cada estancia del rancho. El lujo se volvió obsceno. Las estancias palaciegas se sintieron opresivas. Los grifos de oro macizo parecían manchados por una sangre invisible. El complejo, concebido como un paraíso personal, se había transformado en el escenario de una conciencia culpable, un laberinto donde el único fantasma era el de una decisión fatal. La respuesta de Estados Unidos no fue una declaración de guerra, sino algo mucho peor: una obsesión metódica y fría. La Operación Leyenda se puso en marcha, no como una investigación policial, sino como una cruzada. La presión ejercida sobre el gobierno mexicano fue total,
asfixiante. Por primera vez, las altas murallas del rancho no servían para nada, porque el asedio no era físico, sino diplomático, económico y político. El cierre virtual de la frontera, una medida de presión sin precedentes, comenzó a estrangular la economía mexicana. El mensaje era claro. El mundo exterior, ese que el rancho había intentado ignorar y mantener a raya, tenía el poder de paralizar un país entero para encontrar a un solo hombre. La fortaleza se encontró de repente en una isla, pero no una de poder soberano, sino una sitiada por un océano de consecuencias que subía de nivel cada día. El aislamiento, que había sido la mayor ventaja estratégica del rancho, se convirtió en su mayor debilidad. Las comunicaciones con el exterior se volvieron peligrosas. Los aliados políticos, antes solícitos, dejaron de responder a las llamadas. La vista desde las ventanas blindadas ya no era la de un dominio infinito, sino la de un horizonte que se cerraba, una jaula cuyas barras invisibles se estrechaban inexorablemente. La paranoia, hasta entonces un principio organizador que garantizaba la seguridad, se convirtió en un cáncer que metastatizaba en el interior. Las sospechas ya no se dirigían solo hacia el exterior, sino hacia adentro. Cada empleado, cada guardia, cada familiar se convirtió en un traidor potencial. La confianza, el cimiento sobre el que se construye cualquier organización, se pulverizó. Las primeras fisuras en la lealtad aparecieron en los estratos más altos. Los protectores del cártel dentro de la Dirección Federal de Seguridad y del gobierno, sintiendo la presión insoportable de Washington, comenzaron a ver a su antiguo socio no como un activo, sino como un lastre radiactivo. La simbiosis que había permitido el florecimiento del imperio se invirtió. El huésped, el Estado corrupto, buscaba ahora deshacerse del parásito para sobrevivir. El miedo cambió de bando. El terror que Caro Quintero había utilizado como herramienta de control fue eclipsado por un miedo mucho mayor, el de la extradición a Estados Unidos. Sus aliados mexicanos, enfrentados a la ira de una superpotencia, comprendieron que sacrificar a un solo hombre era un precio pequeño a pagar para restaurar la normalidad. La lealtad comprada con dinero se disuelve ante la amenaza existencial. Las grietas descendieron desde la cúpula hasta la base. El personal del rancho, los sirvientes y trabajadores que vivían bajo un código de silencio impuesto por el terror, comenzaron a escuchar los temblores del imperio, percibieron la vacilación en las órdenes, el pánico en las miradas de sus patrones. Su lealtad, cimentada en la creencia de la invencibilidad de su señor, empezó a resquebrajarse. Un jardinero escuchó una conversación que no debía. Una empleada doméstica vio un documento olvidado sobre una mesa. Un guardia de bajo nivel, aterrorizado por la posibilidad de ser implicado en el crimen, comenzó a considerar la oferta de protección que susurraban los agentes mexicanos que ahora colaboraban con la DEA. El muro de silencio que rodeaba al rancho empezó a tener fugas. La arquitectura de la ocultación, con sus paredes falsas y sus compartimentos secretos, solo era eficaz si nadie conocía su existencia. Pero la fortaleza había sido construida y era mantenida por cientos de personas. Cientos de pares de ojos que habían visto dónde se almacenaba el dinero. Qué túneles conectaban, qué edificios, qué habitaciones no aparecían en ningún plano. En el silencio opresivo de la fortaleza sitiada, el sonido más peligroso ya no era el de un motor de avión acercándose o el de un vehículo sin identificar en el perímetro. Era el sonido casi imperceptible de un susurro en un pasillo, el crujido de una puerta que se abre en mitad de la noche, el latido acelerado de un hombre que ha decidido que su silencio ya no vale el precio de su vida. El colapso no vendría de un asalto frontal con helicópteros y tropas de élite. La estructura, podrida desde dentro por la arrogancia y la paranoia, estaba a punto de derrumbarse por su propio peso. Solo necesitaba un empujón final, la vibración de una sola voz, dispuesta a contar lo que había visto tras los muros. La fortaleza, diseñada para resistir un ataque exterior, era indefensa ante la traición que germinaba en su propio corazón. La traición no llegó como el filo de un cuchillo en la oscuridad, sino como un documento oficial,
sellado en un despacho de la capital. La presión de Estados Unidos había alcanzado una masa crítica, transformando al antiguo protegido en una carga insostenible. Los mismos hombres que habían aceptado sus sobornos y le habían proporcionado credenciales de la Dirección Federal de Seguridad fueron los que firmaron las órdenes de registro. El Estado, su socio más poderoso, se había convertido en su verdugo. La fortaleza ya no era un enclave soberano, era oficialmente un objetivo militar dentro de su propio país. El amanecer en el desierto dejó de ser un espectáculo de colores pastel sobre el horizonte para convertirse en una amenaza sónica. El primer sonido no fue el canto de los pájaros, sino el batir rítmico y distante de las palas de un helicóptero. Luego otro y otro más. Una formación de aeronaves militares que avanzaba a baja altura. Una bandada de depredadores mecánicos cuyo zumbido crecía hasta convertirse en un estruendo que hacía vibrar los cristales blindados. El cielo, el último bastión de su dominio, estaba siendo invadido. Para los hombres que vigilaban el perímetro desde las torres camufladas, la visión fue la materialización de su peor pesadilla. No era un ataque de un cártel rival, sino el poder organizado del Estado mexicano, movilizado con una precisión y una fuerza que nunca antes habían dirigido contra ellos. El protocolo de defensa, diseñado para repeler a sicarios, era inútil contra un asalto anfibio desde el aire. El miedo, la herramienta de control del rancho, se invirtió instantáneamente. La primera cuerda de descenso tocó el césped inmaculado junto al lago artificial. En segundos, decenas de soldados de élite, con los rostros cubiertos y las armas en ristre, se desplegaron por los jardines. Los aspersores automáticos, programados para regar a esa hora, siguieron girando, arrojando agua sobre las botas de combate y creando un arcoíris macabro en la neblina. La vida artificial del oasis se enfrentaba a la cruda realidad de la fuerza. Las puertas de madera maciza, diseñadas para impresionar a los visitantes, fueron reventadas con cargas explosivas. El sonido de la detonación retumbó en el patio central, una profanación del silencio calculado del lugar. El asalto no fue un intento de negociación ni una invitación a la rendición. Fue una disección, una entrada en tromba destinada a desmembrar la estructura desde dentro. El interior palaciego se convirtió en un laberinto táctico. Los soldados se movían con una eficiencia brutal, asegurando cada habitación, cada pasillo. El mármol italiano, que una vez reflejó el lujo y el poder, ahora reflejaba el destello de las linternas acopladas a los fusiles. La casa, diseñada para la paranoia de un solo hombre, era ahora el escenario de la paranoia organizada de un Estado que buscaba borrar su propia complicidad. La búsqueda no fue sutil. Era un acto de profanación deliberada. Los lienzos que adornaban las paredes fueron arrancados no por su valor artístico, sino para comprobar si ocultaban cajas fuertes. Las alfombras persas fueron levantadas, dejando al descubierto el frío hormigón, mientras los soldados golpeaban el suelo en busca de compartimentos huecos. El lujo no era un botín, era un obstáculo a destruir. La arquitectura de la ocultación, el mayor orgullo de su constructor, fue sistemáticamente violada. Los equipos de demolición, guiados por la información de algún informante anónimo, se dirigieron a puntos específicos. Un golpe seco con un mazo contra una pared del despacho principal no reveló ladrillo, sino un eco hueco. La primera grieta en el yeso fue el principio de la confesión del edificio. Tras la pared falsa no había un arsenal, sino algo mucho más valioso y condenatorio: el cerebro del imperio, estanterías metálicas repletas de libros de contabilidad, listas de sobornos con nombres y fechas, mapas de rutas de vuelo y grabaciones de audio de reuniones secretas. El santuario del poder se reveló como un archivo criminal, la prueba irrefutable que su propietario creía haber escondido para siempre. La furia de la búsqueda descendió entonces al subsuelo. Los planos originales no servían de nada. El verdadero mapa del lugar estaba en la memoria de quienes lo habían construido y en la desesperación de quienes lo habían traicionado. Los suelos de las bodegas fueron perforados, revelando las entradas selladas a la red de túneles. El inframundo,
El corazón secreto del rancho quedaba expuesto. En las cámaras acorazadas subterráneas, el espectáculo de la riqueza se convirtió en una escena del crimen. Montañas de dinero en efectivo empaquetado al vacío fueron apiladas en el patio como si fueran sacos de grano. Las armas, de un calibre y sofisticación que superaban al del propio ejército mexicano, fueron catalogadas bajo la luz cruda de los focos. El poder material del cártel, despojado de su contexto, se convirtió en una pila de pruebas para un juicio. Las cajas fuertes, empotradas en los cimientos de hormigón, fueron abiertas con sopletes y taladros industriales. El sonido del metal chirriando era el grito de agonía de la fortaleza. Dentro no solo había joyas y lingotes de oro, sino escrituras de propiedades a nombre de testaferros, pasaportes falsos y planes de contingencia. Cada objeto era un hilo que, al tirar de él, deshacía el tejido del imperio. El zoológico privado fue el epílogo surrealista de la invasión. Los tigres y las panteras, ajenos al colapso humano, caminaban en círculos en sus jaulas doradas, sus rugidos de ansiedad mezclándose con los gritos de los soldados y el ruido de los helicópteros. Eran los únicos reyes que quedaban en un reino que se desmoronaba a su alrededor. Los símbolos de la vanidad personal fueron los últimos en caer. El despacho del propietario fue desmantelado pieza por pieza. Su silla de montar de plata y oro fue confiscada como prueba. Sus iniciales, grabadas en la cabecera de la cama, fueron fotografiadas como evidencia de ocupación. El hombre fue borrado de su propia creación, su identidad reducida a un expediente judicial. Mientras las fuerzas de seguridad cargaban cajas de pruebas en los camiones, el sistema de riego continuaba su ciclo. El agua, símbolo del flujo de poder y dinero, seguía corriendo por los canales de cemento, ahora llenos de escombros y casquillos de bala. Era un pulso fantasma, el último espasmo de un organismo que ya estaba clínicamente muerto. La casa, que había sido un reflejo de la psique de un hombre, se convirtió en el reflejo de su caída. Sus entrañas expuestas, sus secretos violados, sus lujos convertidos en pruebas. Ya no era una fortaleza, sino una autopsia arquitectónica a la vista de todos. El hormigón, que aspiraba a la eternidad, se había convertido en la lápida de un poder efímero. Cuando el último helicóptero despegó, levantando una nube de polvo que cubrió el césped moribundo, el silencio que cayó sobre el rancho fue diferente. No era el silencio controlado de la paranoia, sino el silencio vacío de la ruina. El eco de la ambición había sido reemplazado por el zumbido de la nada. El sol se puso sobre un esqueleto. Las puertas arrancadas, las ventanas rotas y las paredes agujereadas eran las heridas abiertas de un cuerpo profanado. La fortaleza había caído no por un asedio prolongado, sino por un colapso interno, podrida por la misma arrogancia que la había levantado. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón o en lo que sobrevive a su caída? Para seguir explorando las cicatrices que deja la ambición en el paisaje y en la memoria, suscríbete y acompáñanos en el siguiente capítulo de esta historia. El asalto no terminó con el último helicóptero desapareciendo en el horizonte. Terminó en el silencio que vino después, un silencio denso, orgánico, que se asentó sobre el complejo como una capa de ceniza. La fortaleza, concebida como un organismo sellado y soberano, yacía ahora abierta en canal, un cuerpo profanado cuya autopsia se había realizado a la vista de todos. Sus pasillos, antes arterias de un poder invisible, eran ahora meros conductos para el viento, que arrastraba consigo el olor a pólvora, a yeso pulverizado y a la humedad liberada de sus entrañas de hormigón. Su creador ya no estaba allí para presenciar la deshonra. Para entonces, Rafael Caro Quintero ya era un fugitivo, despojado no solo de su reino, sino de la ilusión de control que éste le proporcionaba. El hombre que había doblegado la geografía y corrompido al Estado, se vio reducido a la condición más primitiva, la de una presa. Su mundo, antes definido por los muros de 3 metros de su fortaleza, se había encogido al espacio claustrofóbico de un escondite temporal, su horizonte limitado por el miedo a la siguiente puerta que pudiera ser derribada. La captura en Costa Rica, meses después,
fue el epílogo irónico de su fantasía de omnipotencia. No fue hallado en un búnker inexpugnable, rodeado de su ejército privado, sino lejos de su tierra, en una quinta ajena vulnerable. La extradición y la sentencia de 40 años lo encerraron en una caja de hormigón muy diferente a la que él había diseñado. Durante 28 años, el constructor de laberintos vivió en una celda, un espacio donde el control total sobre el entorno era una memoria lejana y amarga. Mientras su dueño aprendía el lenguaje de la reclusión, el rancho entró en un purgatorio administrativo. Incautado por el gobierno mexicano, se convirtió en una pieza de un expediente judicial, un activo congelado cuyo valor simbólico superaba con creces su valor material. Despojado de su función y de su soberano, el complejo quedó a la deriva, un barco fantasma anclado en un mar de arena, esperando un destino que nunca llegaría. La descomposición comenzó por la mano del hombre. Los saqueadores, moviéndose como una marea silenciosa, llegaron para arrancar lo que quedaba del lujo. Las placas de mármol fueron levantadas, los marcos de las ventanas arrancados, los cables de cobre extraídos de las paredes como si fueran las venas de un cadáver. El rancho, que había sido un monumento a la acumulación, fue desmantelado por la misma lógica depredadora que lo había creado. Después del hombre, llegó la naturaleza para reclamar su dominio. El césped imposiblemente verde se rindió al sol, volviéndose una alfombra de paja amarilla y quebradiza. El viento llenó de arena los canales de riego, esas arterias ahora secas de un imperio muerto. Las raíces de la vegetación del desierto, pacientes y tenaces, comenzaron a agrietar el hormigón de la pista de aterrizaje. El oasis artificial, la mayor proeza de su voluntad contra el entorno, se disolvió de nuevo en el paisaje del que había sido arrancado. Hoy, la fortaleza es un esqueleto blanqueado por el sol. Sus muros son lienzos para grafitis anónimos, gritos de color sobre el silencio gris del hormigón. La piscina vacía es una cuenca de polvo y el lago artificial, una cicatriz de tierra agrietada. Se ha convertido en un lugar de leyenda local, un escenario para historias de fantasmas y tesoros enterrados, el destino final de un poder que, al no poder ser comprendido, se transforma en mito. El espectro de su creador regresó al mundo en 2013, liberado por un tecnicismo legal que sacudió los cimientos de dos naciones. Pero no volvió como un rey a su trono, sino como un fantasma a un reino en ruinas. De nuevo fugitivo, con una recompensa de $20 millones sobre su cabeza, se convirtió en la encarnación de su propia paranoia, un hombre perseguido hasta su recaptura final en 2022, el cierre definitivo de un ciclo de poder y huida. La estructura ya no es un hogar, ni una fortaleza, ni siquiera una ruina. Es una pregunta materializada en el paisaje. Es el eco físico de una ambición que consumió todo a su paso, empezando por su propio arquitecto. El sonido del agua, ese pulso constante que una vez midió el ritmo de la riqueza y el poder, ha sido reemplazado por el silbido del viento que se cuela por los huecos de las ventanas, un lamento por una grandeza que solo existió como una ilusión. La casa nació de la obsesión, creció alimentada por el crimen, se blindó por la paranoia y murió por la traición. Su arco vital es el de su dueño, una biografía escrita en la lenta desintegración de la materia. El hormigón que aspiraba a la eternidad demostró ser tan efímero como la lealtad comprada y el poder sostenido por el miedo. Quizás lo que construimos dice menos de nuestro poder que de nuestro miedo a ser borrados. Cada muro que se levantó aquí no era para mantener a los enemigos fuera, sino para contener un vacío interior, la memoria persistente de la insignificancia. Al final, la fortaleza más inexpugnable no pudo proteger a su dueño de sí mismo. En algún lugar del norte de México, donde el sol calcina la tierra, yace el esqueleto de un imperio, un recordatorio silencioso de que las estructuras más imponentes, al final, no son más que la sombra proyectada por la fragilidad de un solo hombre. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.